La radio tiene el problema de que está en un momento crítico, pero vamos a ver por qué. Venimos, como tú bien decías, de un momento en el que estaba centralizado, con lo cual el poder era clarísimo, con lo cual el dinero llegaba a las radios. La radio en directo tiene muchísima magia, pero sobre todo el haber estado décadas, más de 30 años haciendo radio en directo, lo que te da es una presencia y un respeto ante el micrófono que a veces yo, no es tu caso, Mapi, pero echo de menos en muchos comunicadores. Cuando una persona decide escucharte de entre los 2 millones de podcasts que hay, por ejemplo, en cualquier plataforma, si te elige a ti, lo menos que puedes hacer es que ese tiempo, como tú bien sabes, sea de Pareto, de los de Pareto. Efectivamente, el tiempo que merece la pena. El 11M yo lo viví en directo en Andayaki, tú imagínate. Y me acordaré toda la vida que aquel 11 de marzo estaba programado a las 8 de la mañana, fíjate qué ironía, la bomba de Ricky Martin. Y lo quitamos, digo, yo no voy a poner la bomba ahora. Esta situación es muy surrealista. ¿Cómo puedes hacer reír, cerrar el micro y llorar con tus compañeros porque se acaba de morir tu compañero? Que quizá los que somos muy pros nos preparamos demasiado las cosas. Tenía la frustración de querer crear, y yo me daba cuenta de que crear no es fácil en un grupo editorial importante. Hola, soy Mapi Hermida, creadora de contenidos, periodista, directora de comunicación y autora del libro Sí, te da la vida. Bienvenido a mi podcast en el que charlo con personas que me inspiran. Si te gusta este capítulo puedes darle unas estrellas y también se puede patrocinar. Bienvenido. El podcast de Mapi Hermida. Hoy tengo el gusto de charlar con alguien que probablemente te haya acompañado durante muchas mañanas o tardes, sin que te dieras cuenta, porque si en algún momento de tu vida escuchaste del 40 al 1, seguro que su voz te resulta familiar. Juanma Ortega es una de esas personas que ha dejado huella en la historia de la radio musical en España, y no solo por su voz o por cómo contaba los éxitos, sino por cómo entendía la conexión con la audiencia. Hoy sigue reinventándose en la formación, en el podcasting, en la presentación de eventos, en la comunicación digital. En fin, vamos a hablar de pasado, presente y futuro, con mucha música, mucha radio y sobre todo con mucha humanidad. Bienvenido, Juanma, a mi podcast. Madre mía, qué introducción. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mapi? Estoy contentísimo de estar contigo aquí, de verdad. Tengo el listón muy alto. Y estoy un poquito nerviosa porque, claro, esto de entrevistar a alguien que se dedica a hablar delante de un micro me cuesta. Y ayudar a personas a hablar delante de un micro. Mira, por ejemplo, ahora mismo, efectivamente, el hecho de tener una persona que tú consideras, que no digo que lo sea, pero para ti es como un referente, ya te coloca en una posición de una cierta tensión. Pero si encima tienes determinados problemillas técnicos típicos de tal, que es lo que nos ha pasado antes de empezar, la tensión es muy alta. Entonces, felicidades, porque a pesar de todo eso, lo has hecho fenomenal. Pero sí es verdad que te recomendaría ahora que respiraras profundamente y te dieras cuenta de que, 1, estás entre amigos, y 2, no soy más referente que tú, más bien todo lo contrario, soy yo quien aprende de ti, Mapi Hermida. Bueno, es que a mí me has marcado, decía, una época y tu voz es más que una voz, es que es la historia de toda una generación. Yo me acuerdo de estar estudiando contigo de fondo. Y claro, es que eso te da como, no sé, más poquitos en el corazón. Bueno, formo parte de tu vida, que eso es lo que a mí más me gusta de todo eso. Bueno. Cuando habla la persona en cuestión con la que estoy hablando y me dice, joder, me he despertado contigo tantas mañanas, refiriéndose a Andaya, pues nada, está aquí tu novio, a ver si le va a molestar o algo, no sé. Pero sí, es muy bonito estar en la vida de las personas. Bueno, pues ahora hablaremos de eso, pero antes, Juanma, como todos los que pasan por aquí, recomendación gastronómica. ¿Qué te gusta? ¿Dónde come Juanma Ortega? ¿Dónde te voy a llevar? Venga, Mapi, que queda pendiente. te voy a llevar yo a ti, ¿eh? Ay, te voy a llevar yo a ti, que eso sí que es listón alto. Mira, hay un de los poquitos sitios, sabes que Carabanchel ha cambiado mucho. Ajá. El barrio de Carabanchel en Madrid ha pegado una grandísima transformación y hay una zona de casas bajas que ahora ha cambiado un montón y es verdad que allí puedes encontrar sitios estupendos para comer. Pero no, yo me voy a referir a un sitio de Carabanchel que se abrió creo que por los años 80. Anda. Y que continúa abierto, que es de mantel de cuadros y que lo regenta un tal Alberto. Se llama Mesón El Molinero. Mira. Y es un sitio al que te voy a llevar solo para que pruebes los boquerones. Bueno. Los hacen de una manera tan especial que no son ni rebozados ni... No. No te voy a decir cómo es, voy a dejar con la intriga a los oyentes y a los telespectadores, porque es una forma diferente de cocinar el boquerón que yo he visto gente de Málaga llorar. Esa es mi recomendación. Mesón El Molinero.
Y si vais para allá, dar recuerdos a Alberto de mi parte, porque es una persona que te sientas en su restaurante y dices, mira, vengo con hambre, dame de comer, y no tienes que decir nada más. Bueno, me suena el marinero, Alberto, Boquerones, un trío Sí, ganador. sí, Y sí, sí, creo sin que la duda. primera vez que recomiendan un sitio de Carabanchel en este Sí, podcast. por eso, porque no hay muchos. Ahora sí, ahora está empezando ese resurgir del barrio de Carabanchel. Pero en los 80, vete tú a comer a Carabanchel. Pues ese es el mérito. Y tiene la pared llena de fotografías con personajes del todo ilustres, ¿eh? Oye, Juanma, ahora sí, venga, nos adentramos en la historia de la radio, que es en el fondo tu historia. ¿En qué momento decides dedicarte a este medio de comunicación? Mira qué bonito lo que has dicho de que prácticamente la historia de la radio es mi historia, hasta el punto de que yo nací el día en el que estaban preparando la primera lista de los 40. Fíjate. Ese día, el 5 de julio de 1966, a instancias de Tomás Martín Blanco, Rafael Rever, que era el director de los 40, tuvo el encargo de hacer, atención a la descripción del programa. Le dijeron, Rafa, hazte un programa para yeyés, la época de los yeyés, es que viene de la famosa canción de los Beatles, Sí. She Loves You. Pues curiosamente, ese día estaban haciendo la lista, que me lo ha dicho a mí el propio Rafael Rever, porque el 18 de ese mismo mes y de ese mismo año empezaron los 40. Pero yo empiezo en la radio, Mapi, porque estaba solo en Barcelona. No tenía a nadie con quien hablar. Esto es fuerte decirlo. Una ciudad como Barcelona, que no es la típica población, Barcelona ciudad, centro, Eixample, de hecho, es una zona en la que no bajas a la calle y están las vecinas y te cuidan. Quiero decir que no, que es otro concepto. Yo mi infancia prácticamente la pasé solo. Mi padre estaba en un lugar maravilloso, debía ser maravilloso, porque se pasaba la vida allí, que era Madrid, y mi madre trabajaba todo el día en el Castillo de Montjuïc, en Barcelona, en una humilde tienda de postales y recuerdos y souvenirs, que es así donde yo aprendí los idiomas, ¿no? En aquella tienda. Y estaba solo en mi casa, Mapi. Y esa soledad te lleva a buscar cómo sea la conversación, porque somos seres sociales. Entonces yo de pronto agarré un walkie-talkie de esos de juguete y oía voces y digo, hola, hola, ¿alguien me escucha? Y no paré hasta poner una antena en el balcón, conectarlo con aquel walkie-talkie y me contestaron, sí, sí, te copio, adelante, adelante. Y ahí pasé mi juventud a través de las emisoras de radioaficionado de los años 80. Así fue como empecé. Fíjate, ¿y qué papel juega la creatividad? Porque, bueno, de las veces que hemos hablado, Juanma, otra cosa no, pero eres muy creativo. De hecho, trabajo de eso actualmente en una agencia, precisamente como director creativo de Mieche Radio, perteneciente a mi Group. Sí, a ver, la creatividad lo es todo, pero te voy a decir, la creatividad en aquel momento era ser capaz de montar una emisora con un micrófono de un proyector de Super 8 que había entonces en mi casa, conectado a una mesa de mezclas que ya me las tenía que ingeniar para conseguirla, con unos platos giradiscos que conseguí trabajando todo el verano en la tienda de mi madre, y encontrar la manera de emitir con un emisor que todavía lo tengo por ahí guardado y que emite en la FM. O sea, creatividad no es solamente la creatividad a nivel de contenido. Creatividad también es, pues eso, ser un poco MacGyver, ¿no? Conseguir con 4 cables hacer una radio. Y sigo emperrado en hacer una radio, que es mi último proyecto, que ya hablaremos, Adio.fm. Sigo emperrado exactamente igual que cuando era niño. ¿Qué aprendiste en los 40 principales? ¿Cómo fue también, ¿no? Ese salto a una antena tan relevante, Claro. una emisora tan relevante. Pues mira, llegué a los 40 por el concurso de discjockeys. Pero no porque yo escuchara los 40, porque a mí me parecía que era una fórmula muy comercial, que eran todos los discjockeys muy iguales, hablaban así como de los 40 y a mí no me gustaba. Pero un amigo me dijo, oye, que he escuchado que hay un concurso de discjockeys, vete ahí, apúntate. Yo, bueno, vale. Fui a los 40 y me dieron un flyer, participé, hice una cinta de cassette, me acordaré toda la vida, tocaba hacerlo con música de Police, famoso grupo Police que justo se había separado y había que hacerlo con esas canciones. Mandé la cinta, bueno, la llevé para el concurso, muy bien, muchas gracias a Dios. Y gané ese concurso. Y así fue como entré en los 40 principales. Fíjate. Los 40 yo lo primero que suelto el primer día que entro por la puerta es, a mí es que no sé si me acaba de convencer esto, digo, porque los veo muy iguales. Y resultó que el que estaba allí atendiéndome era Jaume Baró, que luego fue director de todos los 40 de toda España y actualmente dirige XFM, y me dice, Dios me libre yo de parecerme a nadie en esta casa. Pero bueno, que se refería a que cada uno tenía su estilo. Me costó verlo, pero es verdad que ya el primer día me llevé mi sampler, mis aparatitos, cambiaba la voz, hacía efectitos y pregunté si podía hacer scratch en antena y me dijeron, no, perdona, te has equivocado, estos son los 40. Así fue mi principio Esto en no la es radio. una discoteca, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo eran esos momentos y también, ¿no? ¿Qué anécdotas te pasaron, Juanma? Que seguro que hay infinitas. Uf. Mira, los 40, la anécdota más importante que puedo contar es que cuando estaba ya en los 40 de Barcelona, me llamaron desde Madrid y me dijeron, oye, vente para un mes. Entonces el coordinador de los 40 en Barcelona me dijo,
Pues mira, vete para un mes a Madrid. Eso pasó en mayo de 1989 y sigo aquí. O sea, La mayor anécdota de todas. la mayor anécdota es que Madrid te entretiene. O sea, tú llegas para un mes y te tiras 30 y tantos años. Bajas un momento a por el periódico y te has conocido a medio barrio y acabas llegando a las 11 de la noche a tu casa, que ni periódico, ni el pan, ni nada, ya da igual todo. O sea, Madrid es imprevisible, te acoge y te entretiene con el pollaque. Pues yo tengo el pollaque de 30 y tantos años, 39 años de pollaque. No sé cómo lo ves. Oye, y de oyentes, no sé, al final llevar una radio en directo, qué difícil, ¿no? Nunca te quedas en blanco, en fin, esas llamadas que entraban. Cuéntame la intrahistoria de la radio. ¿Quieres vivirlo? Quiero ¿Quieres chicha. meterte en mi pellejo y Quiero vivir? chicha. A ver, la radio en directo tiene muchísima magia, pero sobre todo el haber estado décadas, más de 30 años haciendo radio en directo, lo que te da es una presencia y un respeto ante el micrófono que a veces yo, no es tu caso, Mapi, pero echo de menos en muchos comunicadores de la actualidad. Esto de que coges el móvil y desde cualquier sitio de pronto sientas cátedra sobre cualquier cosa, está muy bien porque ha democratizado el acceso a la información, pero hay muchas personas que no le dan respeto. Y yo lo que he aprendido en 30 años, si he aprendido algo, es a respetar al micrófono y respetar a las personas que están al otro lado y sobre todo respetar su tiempo. Cuando una persona decide escucharte de entre los 2 millones de podcasts que hay, por ejemplo, en cualquier plataforma, si te elige a ti, lo menos que puedes hacer es que ese tiempo, como tú bien sabes, Sí, sea de Pareto, de de los de valor, Pareto. efectivamente, el tiempo que merece la pena. Claro, que sea tiempo que va a tener una influencia en tu vida. Si yo te agarro y te tiro, como oigo algunos podcasts, 5 minutos hablando de mí, porque yo, que es que no he podido grabar, porque he estado malo, pero he tenido que ir allí y ahora tenemos al señor tal, y me tiro 5 minutos de intro, no estoy respetando al que está escuchando, ¿no? Entonces hay que ofrecer cosas. Entonces me ha enseñado la radio en directo eso. Anecdotario hay tanto Venga, que yo cuenta qué sé, alguna, desde... cuenta alguna. Bueno, están en YouTube, la gente puede buscar bromas, por ejemplo, la famosa broma de la tapiporla. Cuando hacíamos bromas telefónicas en Andaya, que alguien busque por YouTube el broma tapiporla. Una señora que en aquella época pues hacíamos bromas telefónicas, ahora sería imposible porque la gente ya sabe de qué va. Pero entonces llamábamos y de, señora, le ha tocado una tapiporla, ¿una qué? Y empezábamos durante un buen rato a vacilarle a la señora y la mujer encantadora, pues nada, me siguió todo el rato el rollo, ¿no? Una de tantas y tantas anécdotas que hay, o la famosa prueba de los novios, que era una prueba de fidelidad que hacíamos en Andaya, que llamaba una chica con voz muy sugerente a un chico que no sabía de qué iba y estaba la novia escuchando al otro lado. Ese tipo de cosas las hemos hecho en Andaya en los 40. Tengo experiencias también que no son tan agradables, ¿Qué ¿no? pasó? Como por Cuenta ejemplo alguna. vivir un 11M. Fíjate, y tú estabas El en 11M yo antena. lo viví en directo en Andaya, tú imagínate. Y me acordaré toda la vida que aquel 11 de marzo estaba programado a las 8 de la mañana, fíjate qué ironía, la bomba de Ricky Martin. Y lo quitamos, digo, yo no voy a poner la bomba ahora. De hecho, tuvimos que cambiar el programa y empezar a pedir en ese momento a Silvia Inchaurrondo, que era la becaria que teníamos en Andaya, que compartíamos con Iñaki Gabilondo, que hacía el Hoy por Hoy, le dije, tienes que venir cada 15 minutos a informar. Y cambiamos todo el programa, quitamos todas las bromas, quitamos todo el humor y empezamos a informar cada 15 minutos de lo que pasaba, ¿no? Eso es una experiencia, no sé, he vivido experiencias muy curiosas en la Momentos radio. surrealistas, Juanma, que decir, este ha sido lo más surrealista que me ha pasado nunca. Lo más surrealista, pues mira, no es alegre si no te importa. Fue el día de la muerte de Joaquín Luqui, que hace poco se ha conmemorado, ¿no? Me dio pena no poder contar, porque nadie me llamó para que lo pudiera contar. Me hubiera gustado contar cómo fue el día que murió Joaquín Luqui en Andaya, que fue su último programa, y fue una cosa bastante, no sé, psicológicamente yo creo que es peligroso incluso, porque, fíjate, la familia no sabía que había muerto, y por lo tanto nosotros en antena no podíamos decirlo. Entonces teníamos que esperar a que notificasen a la familia y nosotros hacer Andaya un programa de humor hasta que el director de 40 nos avisara de que podíamos decirlo en antena. En ese momento sí, lo teníamos preparado, todo, mensaje oficial, mejores momentos, música, el Hey Jude, lo teníamos todo listo. Pero durante aquella fatídica hora de 7 a 8 de la mañana, estábamos todos llorando en el estudio. Y cuando abríamos el micro teníamos que hacer reír, Mapi. Esta situación es muy surrealista. ¿Cómo puedes hacer reír, cerrar el micro y llorar con tus compañeros porque se acaba de morir tu compañero? Esto es lo más fuerte que he vivido en la radio. Lo sacamos con nota porque en ese momento te cargas de energía porque dices, esto va por Joaquín, tenemos que sacarlo.
y pasamos una hora que se nos hizo eterna hasta que por fin llamó el subdirector de 40 en este caso para decirnos, oye, que Miquel Corral nos llamó y nos dijo, oye, que ya podéis decirlo. Y a las 8 de la mañana cambiamos la programación, di la noticia en antena. Fui yo el encargado de decirlo, hubo una grabación posterior, pero bueno, ahí quedó para la historia esa hora de radio imposible. ¿Qué significa para ti el haber formado parte, ¿no?, de esa memoria sonora de toda una generación? Pues la significación la ves después. En el momento estás trabajando. Mira, me recuerda mucho a una cosa que me contó Luis Ruiz de Gopegui, que para los expertos en el espacio, que es una de mis aficiones, la movida espacial, la carrera espacial, Luis siempre dice, la trascendencia de la llegada del hombre a la Luna la vivimos después porque estábamos todos muy ocupados, consiguiendo que la señal de Neil Armstrong llegase hasta la NASA y hasta el mundo. Estás ocupado, estás trabajando, tú no te das cuenta de la importancia de ese buenos días desde Anda Ya y en el número 1 esta semana. No te das cuenta de la trascendencia hasta que no te encuentras con personas como tú que te dicen, yo me levantaba contigo, yo escuchaba la radio, yo estaba pendiente de cuál era el número 1. Y cuando te dicen todo esto, pues claro, te llega al corazón, ¿no? Pero en el momento estás trabajando. Estás dándolo todo, estás pendiente de no equivocarte, de que el disco no se acabe. Piensa que era una época pre-ordenador. Hacíamos radio sin ordenador. Entonces eran CDs. Y el CD no se podía acabar. A lo mejor tú imagínate lo que es ir al baño, Mapi, dejando un CD puesto, que te puede fallar. Entonces era una dedicación muy grande. Sabíamos que era importante lo que hacíamos, pero no teníamos la perspectiva que te da el tiempo. Juanma, ¿cuánta gente os podía escuchar en aquel momento en el que no estaba tan diseminada la radio y había tanta generación de contenido? Mira, según las encuestas, siempre hay que decirlo, la encuesta del EGM, ahí tengo un bonito récord que tengo que decir que de verdad que no quiero parecer pretencioso por aquí, No lo eres. pero sí que es verdad que cuando empecé en la radio, en el año 1988, concreto, conseguí el récord más importante de la historia, yo no, mi equipo, todos los que éramos el equipo de los 40 en Barcelona, conseguimos el récord histórico de mayor número de oyentes por una emisora local. En concreto, una sola emisora, no una cadena, una sola emisora, según el EGM, nos atribuyó 598.000 oyentes. Atención a la cifra. Más de 500.000 de personas escuchaban Radio Barcelona FM, en los momentos en los que eran los 40, en FM. Eso hoy en día no lo alcanzan ni las grandes emisoras. ¿Qué pasa? Que luego, de la casualidad que efectivamente voy a Madrid, y los 40 también líder de audiencia. 40 al 1, 2 millones de personas. ¿Qué? 2 millones de personas. Sí. Es que, sí, quiero decir, sí. que en España somos 50 millones, que eso es mucho. En aquel momento menos. En aquel momento éramos 40, tienes razón. Por eso éramos menos, como sí, unos sí. 10 millones menos. Y claro, ¿y eso cómo lo llevas? ¿Cómo llevas la fama? Porque claro, tú eres la voz, o sea, tu voz era muy característica. ¿Eso cómo se vive? Gracias. Cuéntalo. No, a ver, sí, hay dos ámbitos aquí. Uno es la audiencia desde el punto de vista profesional. Decir, oye, que has conseguido hablar a 2 millones de personas, pero no una vez, varias, porque luego en el Hoy por Hoy también, luego en Carrusel Deportivo otros 2 millones de personas. O sea, quiero decir que sí. A mí me ha escuchado hasta el tato. O sea, aunque sea entrando en un taxi o en un negocio, mi voz lo tiene que haber escuchado toda España, eso seguro. Y luego está la parte que dices de la fama. A ver, la fama, yo tuve la suerte / desgracia de que me pilló muy joven. Entonces, cuando tienes 20 años y en Barcelona tú no puedes ir a un bar sin que te pidan un autógrafo o te pregunten o te digan tal, llega un momento que te haces a ello. Entonces, no... Es verdad que la fama es profundamente injusta. Y te voy a contar por qué. Porque, fíjate, yo recuerdo que estaba en una... Antes de venir a Madrid todo, era famosete local, dijéramos, ¿no? En la zona de Barcelona. Y recuerdo que fui a una discoteca y había un escalón que no estaba señalizado. Me tropecé y me caí. Y al día siguiente la prensa local, Juanma Ortega borracho perdido en una discoteca. Porque estaba y foto mía en el suelo. Y no es cierto, yo me tropecé. Es un ejemplo de lo profundamente injusto. Te habrá ocurrido cosas similares, Mapi, o ir a comprar de pronto al Mercadona y que te digan en redes sociales, anda, qué mal pagan en la SER que tienes que ir a Mercadona, o no sé, o cosas así, ¿no? O que de pronto un día te pillan enfermo, te pillan mal y te viene alguien y te dice, hola, ¿qué tal? Oye, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué tal el Anda Ya? ¿Y cómo hacéis tal? Y dices, mira, perdón, es que ahora no te puedo atender. ¡Qué borde hay que ver, eh! Estas cosas, ¿no? Pero luego la parte bonita que tu trabajo, es además, esta. Juanma, perdona que te interrumpa, era No, muy no, molón, claro. porque claro, era música, gente Claro. joven, DJ, o sea, era como, si ya de por sí ser famoso, pues tienes o aquel, ya no te digo si encima tiene todos esos ingredientes añadidos. Tienes que estar siempre así.
Nosotros nos levantábamos a las 4 de la mañana, hacíamos andallá y a veces nos contrataban para hacer bolos, actuaciones en discotecas, en Alicante, por ejemplo. Entonces te levantabas 4 de la mañana, hacías andallá, viajabas a Alicante, cenabas y hacías la fiesta y a las 4 de la mañana, 24 horas después, seguías en marcha. Pues la gente esperaba ver al mismo, al tío que te anima por las mañanas. La gente no tiene la culpa de que lleves 24 horas despierto. Pues había que darlo y se daba. O sea que ha sido una escuela de calor, que decía Radio Futura. Un tener que estar siempre cálido, siempre arriba, siempre... Y aprendí la habilidad de autoanimarme. Me he cogido un gancho de aquí. Nunca ha sido falso. Si algo estoy orgulloso es que se hicieron estudios cualitativos con mi figura. En la época de Carrusel Deportivo, porque no tenía muy claro. Fue un momento muy importante porque tenía que, imagínate, suceder a Pepe Domingo Castaño, nada menos. Sí, Entonces se hicieron estudios también, cualitativos. ¿no? Claro. Y se hicieron estudios cualitativos y dijeron, lo bueno que tiene Juanma Ortega es, me encantó eso, positividad real. Digo, ostras, pues es que es verdad. Y hoy conseguí aprender a cogerme de atrás y animarme. Yo solo, porque me crié solo, Mapi. Entonces te animas tú solo y consigues hacerlo. Y estar siempre lo mejor posible, pero de corazón, no impostado. ¿Y cómo ves la evolución de la radio en este mundo que vivimos hoy en día de infodemia, infosicación, en fin, defínelo como quieras? La radio tiene el problema de que está en un momento crítico, pero vamos a ver por qué. Venimos, como tú bien decías, de un momento en el que estaba centralizado, con lo cual el poder era clarísimo, con lo cual el dinero llegaba a las radios. ¿Qué ocurre? Que ahora se ha democratizado eso. Y toda la estructura de las radios, como las conocemos, las cadenas de radio, se basan en una encuesta que se hace que se llama el EGM. El EGM atribuye al programa tal 2 millones de oyentes, al programa cual 1 millón y pico de oyentes. ¿El EGM qué es? Es una encuesta que se hace a personas que les preguntan, ¿usted qué escuchó ayer? No olvidemos eso. Y cuando la persona a lo mejor contesta algo que no tal, pues se le repregunta, ¿pero está segura? Ah, pues sí, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Es decir, se basa todo, no es como en la comunicación en Internet, que se basaría en IPs o en datos fidedignos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay estructuras enormes, Mapi. Edificios enteros. Un montón de jefes. El jefe de nacional, de internacional, subdirector de la cadena, director de la cadena. O sea, hay como... Y todos cobrando sueldazos porque llevan trabajando 30 años en esa estructura. Entonces, de lo que pagan las marcas, o los gobiernos, también los autonómicos, hasta lo que llega al realizador que está en antena, es la centésima parte. Todo se va en costes estructurales. Cuando en realidad un fulano desde su casa con una webcam te hace un programa y consigue tener un montón de oyentes o entrevistar a ese deportista al que tú no puedes entrevistar siendo la cadena que eres. Claro. Eso tiene mal final. Y por otra parte, hay que darse cuenta de una realidad profundamente ecológica. Los centros emisores consumen más de lo que parece. Una sola antena, y una cadena de radio tiene 80, una sola antena consume 25.000 vatios día y noche. Eso no tiene nada de ecológico. Para llevar una señal de FM a lugares que ya tienen cobertura de móvil en su 95%. Entonces eso no tiene ningún sentido. ¿Qué está ocurriendo? Que hay países que ya está habiendo lo que se llama el apagón de la FM. Están empezando a cerrar postes emisores en pos de una distribución a través de IP, de Internet. La radio en Internet. Oiga, que yo cojo mi móvil, pero si ya mucha gente escucha su programa favorito a través del móvil. ¿Qué está pasando? Que eso no se comenta, no se dice. Porque, claro, no interesa. Hay unos costes, salvo cuando tienen que negociar, que esto me han contado algún compañero de la radio, me ha dicho, oye, que iba a negociar una subida de sueldo y me han venido con que gastan mucho de luz. Y me han sacado las facturas de la luz. Esto lo han hecho en algunas emisoras. No voy a decir cuál. Pero quiero decir, realmente tiene mal final la radio, como está estipulada hasta ahora. Por eso he creado este modelo nuevo de radio sostenible que se llama Adio.fm, que es un modelo en el cual el que trabaja en la radio, el que aporta, no trabaja en la radio, desarrolla su proyecto. Y se gana un porcentaje justo de todo lo que entre. Que esto es lo que no hacen las radios porque no pueden, porque tienen costes estructurales, muchos jefes que pagar la luz, pagar edificios enteros, en fin. Aquí entra en juego también el podcast, el género del podcasting, que no Claro. sé cómo ves cómo confluyen ambas cosas, ¿no? Parece que el podcast al final no deja de ser la radio a la carta. Bueno, no es exactamente igual. Tiene su lenguaje, el podcast tiene diferentes cosas, pero es verdad que los grupos editoriales están haciendo un esfuerzo desde, en el caso de que yo conozco más, en el caso de Cadena Ser, desde 2015 con Podium, empezaron a tirar hacia ahí, pero es verdad, no neguemos,
que siguen teniendo costes estructurales, que lo que hacen es estirar el chicle, nunca mejor dicho, estirar el chicle todo lo que puedan para sacarle partido a las personas que ya trabajan en los medios de comunicación, no pagándoles extra por hacer además de lo que hacen el podcast, para ver si hacen la transición. Pero el problema es mucho más de fondo. El problema es de fondo. Ya podrás repartir los ondas de los podcasts, ya podrás, pues conseguir que un banco o un cliente determinado de una gran marca pague por la producción del podcast y por una extraordinaria campaña de promoción para conseguir que tenga audiencia y así justificar el tema. Pero al final estás aguantando como puedes algo que va a tener una resolución. Yo creo que en 4 o 5 años veremos cómo hay una enorme transformación del medio radio, seguro, vamos. Tú hablabas un poco de ese intrusismo en el mundo de la radio, ¿no? De esa falta de respeto, como indicabas. Y no sé cómo ves aquí también, ¿no? Este boom que hay ahora mismo de podcasteros, de gente que se lanza al mundo digital. Yo cuando empecé el podcast en el 2021 me generaba ese respeto que me sigue generando, el contar con el invitado, el investigar con él, pues toda la historia de ese invitado. Claro. Incluso a la hora de edición, ¿no? Hacía como 60, 80 pequeños edits en cada uno de esos audios y lo tomaba muy, muy en serio. Sin embargo, ahora veo, Juanma, que se hacen podcasts que son realmente vírgenes, que no se preparan y que tienen muchísimas más escuchas y descargas que mi propio podcast, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí también, no? No sé si, esto es una debe dar rabia, no es una reflexión en voz alta. Pero... No, es una reflexión y tienes razón. Mira, al final, efectivamente, el mérito, la meritocracia no tiene por qué existir, eso es verdad. Es decir, yo tampoco quiero parecer que al decir respeto no me refiero a que de pronto haya que encorbatarse para hacer un programa. A mí con preparárselo bien o que salga bien es suficiente. Si una persona tiene la habilidad de ser genial por naturaleza, ponerse delante del micro y caer bien, pues muy bien, pues adelante, que tenga éxito. Yo no digo que no. De hecho, lo que podemos hacer es aprender de los que no. Y a lo mejor es verdad también, Mapi, como reflexión, que quizá los que somos muy pros nos preparamos demasiado las cosas. Y este puede ser un buen mensaje. Lo digo porque yo estoy precisamente en Adio.fm, ya que es un proyecto sostenible y llevo trabajando en él desde que dejé la radio en 2021, que de eso sé que me vas a preguntar. Llevo trabajando ya 3 o 4 años en ese proyecto. ¿Cómo conseguir optimizar al máximo? Y volvemos a la creatividad, a ser un poco MacGyver. Cómo con poquito tiempo hacer el Pareto, conseguir que ese 20% tenga el 80%. El 80% claro. de esos resultados. Eso es. Cuéntanos, ¿cómo evoluciona tu carrera hacia estas hacia ese final? Múltiples vidas que estás ahora llevando? Especialmente me gustaría hablar de la formación de portavoces y formación en, sobre todo, locución. Me interesa mucho aprender de ti de esto. Bueno, yo dejé la SER, la dejé yo, porque tenían problemas económicos, realmente. Y yo era un problema económico. Entonces, nada, pacté, digo, oye, mira, yo me he hecho a un lado, no hay ningún problema, llegamos a un acuerdo y, oye, no pasa nada. Yo tenía mi productora entonces, la sigo teniendo y hago contenidos de marca, sigo haciendo publicidad, bueno. Y estaba como director creativo en una agencia, con lo cual, bueno, pues bien. Pasaron nada, ¿qué pasó? 1 año y medio y de pronto, ¡pam!, otra vez estaba en la radio. Porque de pronto Nuria Roca deja el programa que estaba haciendo en Melodía FM y a un buen amigo que trabaja conmigo en la agencia, Daniel Serrano, se le ocurre la idea de que yo podría ser un excelente relevo. Digo, no me liéis otra vez en la radio, más por la mañana, otra vez madrugar, que ya con Anda ya tuve bastante. Y al final, efectivamente, pues nada, fui a 3media y además de hacer el programa despertador de Melodía FM, encima tenía que, a la 1 de la tarde me bajaba con Susana Griso a contarle cosas de música en Espejo Público, por la tarde coordinaba Europa FM, total, 15 horas al día, y después de 2 años y pico y ver que tenía la frustración de querer crear, y yo me daba cuenta de que crear no es fácil en un grupo editorial importante. O sea, esas estructuras se basan en modelos muy concretos. No puedes venir tú a cambiar aquí de pronto, venga, vamos a hacer, hasta que un día en una reunión me dijeron, perdona, hacer es dinero. Y yo dije, vale, perdón. Esto es real. Hasta que ya al final, después de trabajar 15 horas contracorriente, como bien sabes, lo hemos comentado alguna vez, un parte médico me dijo, cambio de vida urgente por agotamiento. Pero ponían el parte.
Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Lo llevo siempre en el móvil por si me surge la duda alguna vez o por si, como me dijo Sergio Dalma en la presentación de su último disco, me dice, Juanma, que vas a caer otra vez, porque ya me conoce que soy un bala. Y dice, hay que tenerlo siempre presente, no puedes trabajar 15 horas. Por mucho que te entusiasme tu trabajo. Y efectivamente hice caso del parte médico y cambié de vida, que no consistía en unas vacaciones. Cambiar de vida es cambiar. Así que me reuní con la madre de mi hijo, con la que tengo una buena relación, y llegamos a un acuerdo. Nos tenemos que ir de Madrid capital. Ella tiene su vida montada, yo tengo la mía, por supuesto. Ya nos divorciamos hace muchos años. Pero claro, teniendo un hijo en común tienes que estar siempre cerca. Claro. Porque tienes la compartida, tienes que estar ahí. Entonces llegamos a un acuerdo, encontramos una zona en el norte de Madrid maravillosa. Y aquí, pues a 20 minutos en coche, vivimos uno del otro y nos pasamos el nene. Fue una decisión muy bonita porque no es solamente irte a un pueblo a vivir, sino también a nivel profesional decir, un momento, paro. ¿Qué puedo hacer? Y me hice el Ikigai, querida. El Ikigai es maravilloso. No el Harakiri. Para que Harakiri no me lo conozca hacía qué es el antes. Ikigai, ese para qué, ¿no? Y buscar esos para qués de nuestra vida, de diferentes esferas. No sé si quieres contarlo, Juanma. Muy brevemente, es una reflexión que todos deberíamos hacer, que empieza por qué te apasiona, qué necesita el mundo de lo que tú puedes dar, por qué te han pagado y qué se te da bien, te guste o no. Con esta reflexión empiezas a hacer un poquito de cálculos y dices, pero vamos a ver. Y al final me salieron 3 cosas. La primera es formar. Yo siempre habría sido profesor. En la Pontificia de Salamanca he dado muchas clases, he impartido muchas lecciones magistrales en universidades. En fin, Te encanta. formar no se me daba mal. Segunda área, el branded content, contenidos de marca, trabajo para marcas. Creativo. Ahora mismo es lo que me da de comer. Claro, Claro, y volcar esa publicitario para creatividad. marcas, que son quienes tienen el dinero, las marcas. O sea, que hay que estar donde la gente... O sea, hay gente que paga porque yo hable de su marca. Jo, qué respeto, ¿no? Qué bien, qué importancia, ¿no? Y luego, por último, presentar eventos, que últimamente estoy presentando bastantes eventos también, porque animo, porque también si me descuido me pongo a pinchar también, o te animo a la fiesta, en fin, todo eso. Ese fue mi reflexión, ese fue mi momento de Ikigai. Y gracias a eso, pues vivo en un pueblecito y hago lo que me gusta. No volvería a la vida de antes, la verdad. Por mucho que me diera 2 millones de oyentes, ya he pasado por eso. Ahora prefiero tener los que tenga, pero que sean personas que yo no te aprecio, ¿no? Que es distinto. Bueno, es que no me puedo ni imaginar esa vida rodeada de cantantes, que bueno, que de superstars, ¿no? Y hablas de Sergio Dalma, pero entiendo que, claro, tú te has codeado con todos los grandes. No me quedaba más remedio. No tiene mérito, era mi trabajo. Oye, y ahí no tienes anécdotas, no me lo puedo Las que creer. quieras, las que quieras, las ¿Cuál que es quieras. el personaje que más te ha sorprendido? Pues mira, te voy a decir quién, no te lo vas a creer, Phil Collins. A ver, quien me haya escuchado entrevistas ya ha escuchado esta anécdota más de una vez, pero yo te la repito a ti encantado. Vino Phil Collins a presentar su disco y llevaba un año en el mundo la que es su hija Zoe Collins, que sabéis que sale en series, es actriz y es famosa y tal. Pues tenía un año de edad y justo cumplía años el día que estaba con nosotros en los 40. Entonces yo dije, joder, qué tío, que fíjate que en lugar de estar con su hija está aquí con nosotros y yo se lo agradecí en antena. Llegó Phil Collins, se sentó, por cierto que me hizo un dibujo maravilloso de un magnetofón. La lástima es que no lo firmó, pero tengo un dibujo autografiado en el tiempo que estábamos 10 minutos esperando para entrar en antena. Y yo poniendo otros discos y luego pues él entró y se puso a dibujar. Y dije, Phil, thank you for coming, gracias por estar con nosotros. En un día, fíjate, tan señalado como que es el cumpleaños de tu hija y sin embargo estás aquí. Gracias de todo corazón. Y coge el tío y dice, y se largó. ¿Cómo? Entonces No sabía, se me lo había levantó, olvidado. se fue. Y yo me acuerdo que estaba componiendo la canción Another Day in Paradise y la subí. Digo, subo la canción. Se oyó en antena que de pronto, bien, Phil Collins se acaba de marchar. Gracias. Thank you for your visit. Gracias. Adiós, Phil. Pues se marchó, pero se marchó a Londres. Y dejó colgado todo el plan de promoción, incluyendo Televisión Española, un programa que se llamaba Música Así, ¿os acordaréis? Sí. Lo dejó colgado todo el plan de promo. Acabé recibiendo un burofax de la compañía discográfica diciendo que no había derecho, que por qué se lo había recordado. Es un ejemplo. Pero No sé. bueno, tendrás muchísimo. ¿Quieres más? Bueno, venga, pues dame más chicha, cuéntame otra. Vale, esta es bastante fuerte también. Yo era muy fan de Kylie Minogue. A mí me parecía un personaje súper dulce. Era una especie de campanilla. ¿Cuántas veces era- ha estado en el número 1? Claro, ¿cuántas veces has Bueno, cantado su número 1? Sí, siempre que sacaba... No te creas que tantas veces, ¿eh? I Should Be So Lucky, Locomotion y bueno, y la de Can't Get You Out of My Head. Pero no Esa, te creas sí. que era número 1 siempre. Pero sí te voy a decir que a ver, se sabía que yo era fan de Kylie, se lo dijeron a la discográfica. Entonces la discográfica montó una historia muy interesante, que me pillara por sorpresa. Entonces yo estaba haciendo antena sin saber nada y de pronto la metieron, cuando yo estaba hablando en antena y no miraba, la metieron dentro del estudio
y se puso detrás mío y me tapó los ojos. No. Y dice, "Who's that?" Y yo cerré el micro, digo, ¿quién hay aquí? Digo, no lo sé, ¿quién eres? Y hago así, tocó para atrás y veo un cuerpecillo así menudo y digo, no sé quién es. Y hay fotos de ese momento. Y ¿Quién me es di la esta vuelta y cuando vi señora? a Kylie Minogue, bueno, lo rodó Canal Plus. Hicieron un especial de un día con Kylie Minogue y me rodaron a mí en esa situación. Por supuesto la entrevisté en antena y tal, pero me montaron una encerrona porque sabían que era fan. Y claro, la cara que puse Qué emocionante. es una experiencia. Ella tampoco se olvida, ¿eh? Lo vi en Pacha años más tarde, presentando otro de sus discos, y me dice, ¡ah, the DJ, hello! De DJ. Muy simpático. Bueno, En fin, Juanma, historias de estas de artistas. lo dicho, que tampoco quiero hablar de pasado, más de presente, del Juan Ortega Claro. de hoy. Y te decía que me interesaba mucho la formación de portavoces. ¿Cómo se entrena la voz? Venga, danos algunos tips también para aquellos que están escuchándonos, que quieren mejorar su nivel de dicción, de locución, de convencer, que al final de eso se trata la comunicación. A ver, el principal tip, el principal consejo que te puedo dar es que no creas que se arregla con tips. Y no lo digo porque tú lo has preguntado bien, porque mucha gente lo hace esto, es muy constante. Venga, dime un truco. Y dices, cuidado. Cuidado porque el problema precisamente que tiene la voz es que todos tenemos una. Y todos la usamos desde que somos pequeños. Por lo tanto, no le damos importancia porque está ahí. Y siempre más o menos la sacamos. Y ese es el principal problema. El único truco que tengo que decirte es no des por sentado nada con tu voz. Tu voz puede ser mejor, punto. Tú puedes hablar mejor, siempre. Siempre hay algo que mejorar. Siempre hay una vocalización mejor. Siempre hay una inflexión mejor, siempre hay una respiración mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que me di cuenta, y esto fue un poco accidental, estaba presentando un evento y de pronto un médico, reumatólogo, me dijo, oye, ¿cómo puedo hacer para hablar como tú? Es que me encanta cómo hablas. Digo, hombre, si quieres yo te doy clase. Me di cuenta, Mapi, de que había estado durante décadas trabajando con los mejores logopedas y foniatras de este país. Yo ni soy logopeda ni soy foniatra. No puedo ser ese impostor que decir, no, es que yo te voy a dar foniatría y logopedia. No, no. Pero sí, lo que he aprendido a nivel práctico de lo que me han enseñado, sí lo pongo a disposición de las personas que creen en mí. Y eso es lo que he hecho con personas. He creado un sistema que se llama Verbo, precisamente Verbo, que es hablar, que es vocalizar, expresar, respirar, brillar y organizar. Con esto comunicas mejor, seguro. Y ahora mismo pues trabajo para CEOs, para ejecutivos que tienen que presentar planes trimestrales y lo quieren hacer bien. Algún director financiero que ha tenido que presentar proyectos y que tiene que hacer presentaciones cara al público. Algún locutor y más de un influencer que me tienen prohibidísimo que les mencione porque se dan cuenta de que viven del tener que, por ejemplo, hablar de las marcas que les pagan y no saben ni pronunciarlas bien a veces. Entonces me dicen, oye, y es verdad que tengo un par de influencers también. Es un área que me encanta hacer, Mapi, de verdad. ¿Quién ha sido tu mayor referente esta época? En general, ¿no? En mi vida. Pues te voy a El decir quiénes profesional, son. el humano. En todo. Pues mira, sí, te voy a decir. Llama la atención, pero es verdad. Los astronautas. Te gusta mucho O sea, el mundo del espacio. sí. Pero es que además cuando profundizas un poco, mi amigo Javier Gregory ha escrito un libro que se llama Astronautas, que te explica cómo viven esa gente. Es espectacular. Ahora en España tenemos varios. Pero te hablo de la época en la que solamente había uno, que era Miguel López Alegría, que era más norteamericano que español, pero es de Madrid. Y luego, pues, Pedro Duque, Pedro etcétera. Duque. Y he tenido la suerte de conocer a ambos, de entrevistar a ambos. Y bueno, pues he visto cómo viven, ¿no? Es espectacular. O sea, tienen que enseñarnos tanto, esas personas son de otra pasta. Gente que se prepara y se prepara para una semana de su vida. Se tiran años preparándose para una semana de su vida, que suben al espacio y bajan. Ahora Cuando están tenemos a arriba, la Bezos sangre fría. que parece que nos lo está poniendo más fácil, ¿no? Recientemente ha habido ese viaje al espacio de mujeres, entre ellas Katy Perry. Pero vas de pasajero, vas de paquete. Yo te hablo de ser astronauta, de tener una misión y de tener que tener sangre fría cuando todo falla. Por eso lo comentábamos antes, cuando falla la técnica, Mapi, qué importante es no tener sangre fría, sino, bueno, es una circunstancia, vamos a por ella. Pues fíjate, Juanma, yo entrevisté a Pedro Duque en una vida pasada que tuve, no para el podcast, y me sorprendió mucho una respuesta que me dio relativa a cómo al final lo que le había enseñado el mundo del espacio era que al final todos somos en el fondo muy pequeñitos y que nuestros problemas cuando los ves desde arriba son muy pequeñitos, ¿no? Y cuando paso algún momento así complicado en la vida, digo, en el fondo
Sí, esto es muy pequeñito, ¿no? Me acuerdo de esa frase de Pedro Duque. Me acuerdo de esa frase. Tú imagínate estar a 36.000 kilómetros de la Tierra y que tengas un problema y no te ampara ni la caridad. Como lo pongas como algo importante y te lleves la mano a la frente, estás perdido o perdida. Totalmente, y que desde ahí Tienes se ve que- todo. Mira, claro. la Tierra es una canica. Una canica y eso te ayuda un montón A y todos los que han relativizar, estado arriba A lo dicen. relativizar. Juanma, cuéntame alguna cosa que poca gente sepa de ti y que te podcast. Bueno, pues mira, fíjate que a raíz de ayudar a personas me he dado cuenta de que llevaba tiempo también haciendo algo que es ayudar a controlar el estrés. Fíjate, fue una Anda, cosa que no aprendí sabía. por mí para hacer anda ya, que era muchísima la tensión, dormíamos poco. Entonces tuve que aprender una serie de mecanismos y una serie de cosas también a cargo de personas muy importantes, porque yo lo quería dejar. Yo a los 3 meses, Mapi, me iba de los 40. Digo, oye, yo me voy de aquí, tú, que esto no lo aguanto. Fíjate. Y el director de los 40 se enfadó conmigo, que era Javier Ponce entonces, y me dijo, haz lo que te dé la gana, pero he invertido 35 millones de pesetas de esta casa en poner tu cara en médico de familia. Así que te quedas. Fue una orden. Y me puse a estudiar diferentes métodos de control del estrés, a ir a seminarios, a cursos, a atender todo tipo de cosas, que ahora son conocidas, pero en 1998 no había tanto como ahora. Y ahí es donde aprendí una serie de técnicas para controlar el estrés, para conseguir tener la mente más despejada, para afrontar mejor los problemas. Y todo esto también forma parte de lo que enseño a mis mentorizados. Es decir, no puedes comunicar bien si estás estresado. Por eso hemos comenzado diciendo respira, Mapi. Respiramos. La respiración, los ojos, la postura, en fin, una serie de técnicas de control mental que estoy diplomado para poderlas impartir y que las imparto también. Juanma, para terminar el podcast, porque estaría aquí todo el Viernes Santo charlando contigo, tan a gusto, algo por lo que creas que te gustaría ser recordado, ¿no? Que dices, oye, cuando la gente se piense en Juanma Ortega, se acuerde de mí, ¿qué quiero que piensen? Ya está conseguido eso, Mapi. Yo ya cuando me vienen con los ojos luminosos las madres del colegio, yo te escuchaba, hombre, pues ya está, pues ya lo tengo. Pero es verdad, debo decir una cosa, que en mi Ikigai salió una cosa muy bonita y muy curiosa. Porque tú sabes que el Ikigai, lo digo para los que a lo mejor no lo han hecho nunca, se trata de relacionar luego esas diferentes esferas y acabar en un punto central, que es tu verdadero Ikigai, que puede ser desde hacer sillas a ser fontanero pasando por piloto de aeronave. Pero al final, a mí me salió algo muy bonito que yo, que tengo ya casi 60 años, voy a cumplir pronto, dentro de un par de años. ¿Quién lo diría? Gracias. Sí, tengo más vitalidad que nunca, lo dice mi médico. Lo de venirme al pueblo me ha sentado fenomenal. He mejorado hasta 2 dioptrías en cada ojo. Cosa Impresionante. real, ¿eh? Pero bueno, volviendo a esto, me salía, Mapi, que mi verdadero Ikigai es hacer shows, cara al público, divirtiendo a la gente, con música que les haga bailar y a la vez que les haga reflexionar sobre sus vidas y cambiar su vida gracias a la música. Haciendo caso de mi Ikigai, voy a sacar un disco. Tengo ya varias canciones grabadas. ¿De verdad? Sí, Pero y que bueno. todas las canciones tienen un mensaje, vibran en una frecuencia determinada que tiene que ver con la resonancia de la Tierra, en fin, una serie de cosas muy, muy curiosas que ya contaré cuando tenga más para contar. Pero vamos, tienes la primicia. Pues Tengo un bueno, disco. Juanma Ortega va a sacar un disco. Sí, y quiero presentarlo en directo, hacer fiestas, animar con ello y No, pues y cuenta vamos a pasarlo conmigo para hacer toda esa promoción. Juanma, Vale. muchísimas gracias. Ha sido un gusto, ya te digo, a mí me has dado un masajito al corazón escucharte. Sabes que te admiro, que aprendo mucho de ti y gracias por haber compartido este ratito conmigo. Es mutuo, Mapi, es mutuo. A mí tu figura, yo no la conocía y me la contó un redactor del diario El Independiente, el periódico en el que escribía. Y cuando empecé a profundizar en ti, me di cuenta de que hay una niña que juega, que se divierte haciendo lo que hace y que ha sabido transmitir esa niña, esa ilusión en todo lo que haces. Y eso tiene un mérito brutal. Así que te felicito por todo lo conseguido y felicito a tus oyentes porque se están llevando siempre algo que hace que merezca la pena el tiempo que pasan oyéndote. Muchas gracias. Si has llegado hasta aquí es que valoras mi trabajo, por eso te voy a pedir algo y es que puntúes este capítulo y mi podcast en cualquiera de tus plataformas habituales. Y no dejes de suscribirte a mi newsletter para estar siempre actualizado. El podcast de Mapi Hermida.